Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas positivas. Hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos últimamente, un tema que ha generado muchísimas preguntas, rumores y, por supuesto, mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de Ali ile Esla, los protagonistas de la serie turca que nos ha robado el corazón a muchos, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿su amor es real, o simplemente ficción? Para quienes no estén familiarizados, Ali ile Esla, o más bien, los actores que los interpretan, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, protagonizan la exitosa serie turca Amor Real, conocida en turco como Ramo, o Yemin. En la pantalla sus personajes viven una historia de amor intensa, llena de altibajos, drama y muchísima pasión. Su amor nace en medio de circunstancias difíciles, enfrentando enemigos y obstáculos que ponen a prueba su relación constantemente. Su historia nos cautivó desde el primer episodio con sus miradas que transmitían un sinfín de emociones y diálogos que nos hacían suspirar. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Existe algo más que química actoral? ¿Se trasladó esa magia a la vida real? ¿Fue el amor de ficción una ventana al amor verdadero? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Así que pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar pruebas, a debatir rumores y sobre todo, a desentrañar la verdad, o al menos, lo más cerca que podamos llegar a ella, sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Prepárense para un viaje fascinante a través de las redes sociales, entrevistas, testimonios de fans, declaraciones de otros actores y todo lo que se ha dicho y publicado sobre ellos. Prepárense para un análisis exhaustivo. Antes de que empecemos y para que no se les escape nada, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Cada semana, tenemos nuevo contenido sobre series turcas, actores, curiosidades y mucho más. Desde análisis profundos de las series, hasta noticias sobre sus actores favoritos, pasando por curiosidades del mundo turco y por supuesto, muchos chismes jugosos que tanto nos gustan. Así que no se lo pierdan. Si son fanáticos de las series turcas, este es el lugar perfecto para ustedes. Ahora sí, empecemos con lo bueno. La chispa entre Halil y Esla en Amor Real es innegable. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocan, la química que irradian, es algo que simplemente no se puede fingir por completo. Era como si sus almas estuvieran conectadas, trascendiendo la pantalla y llegando directamente a nuestros corazones. Y es precisamente esa conexión, esa magia, lo que ha hecho que muchos fans se pregunten, ¿será que también se gustan en la vida real? ¿Es posible que el amor de ficción se convirtiera en amor verdadero? Durante el rodaje de la serie, las redes sociales se inundaron de rumores y especulaciones. Los fans, ansiosos por saber más sobre sus ídolos, comenzaron a seguir cada movimiento, cada publicación, cada interacción. Fotos y vídeos de ellos juntos fuera del set, compartiendo risas y momentos de complicidad, alimentaron aún más las sospechas. ¿Era todo parte de la promoción de la serie, o realmente había algo más? Los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada comentario en las redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se convirtieron en detectives, dedicando horas a examinar cada publicación, cada foto, cada vídeo. Querían saber la verdad, y no se iban a rendir fácilmente. ¿Y qué encontraron? Bueno, encontraron varias cosas interesantes. Por ejemplo, en entrevistas promocionales de la serie, se les veía muy cercanos, bromeando y elogiándose mutuamente. Las risas, los abrazos y las miradas cómplices eran constantes. Era evidente que se llevaban muy bien, y que había una gran conexión entre ellos. Halil, en particular, a menudo hablaba de Esla con admiración, destacando su profesionalismo, su talento y su belleza. La elogiaba constantemente tanto en entrevistas como en redes sociales. Esla, por su parte, también se mostraba muy cariñosa con Halil, elogiando su buen sentido del humor, su forma de trabajar, y su capacidad para hacerla reír. Sus elogios eran sinceros y genuinos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, ninguno de los dos confirmó abiertamente una relación sentimental. Siempre mantuvieron un aire de misterio, jugando con las expectativas de los fans, pero sin revelar la verdad. En varias entrevistas se limitaron a decir que tenían una buena relación de amistad y que se llevaban muy bien,
tanto dentro como fuera del set utilizaban frases como somos buenos amigos, o nos entendemos muy bien, pero nunca llegaron a decir que eran pareja. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Era amor real o simplemente una excelente actuación? La verdad es que es muy difícil saberlo con certeza. Podría ser que sí, que realmente se enamoraron durante el rodaje. La cercanía, la convivencia, la intensidad de las escenas románticas, todo eso podría haber creado un ambiente propicio para el romance. Pasar largas horas juntos en el set, compartir experiencias y sumergirse en la historia de amor de sus personajes, podría haber generado sentimientos reales. O por otro lado, podría ser que todo fuera parte de la estrategia de marketing de la serie. Después de todo, el hecho de que los fans creyeran en su relación y hablaran sobre ella, aumentaba la expectación y el interés por amor real. La prensa, por supuesto, también ayudó a mantener viva la llama de la especulación, publicando artículos y notas sobre los supuestos romances entre los dos actores. Aprovechar el interés del público en su relación era una forma efectiva de promocionar la serie. Es importante también considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida privada de los actores es a menudo muy vigilada y protegida. Los medios de comunicación suelen ser muy intrusivos, y los paparazzi persiguen a las celebridades constantemente. Es posible que por diversas razones, ya sean personales o profesionales, Halil y Esra decidieran mantener su relación en secreto, o al menos no hacerla pública. La presión mediática y la invasión de la privacidad podrían haberlos llevado a tomar esa decisión. Otra pista interesante son las declaraciones de otros miembros del elenco y del equipo de producción. Algunos han dado a entender que entre ellos había algo más que una simple amistad, pero sin revelar detalles específicos. Otros han sido más cautelosos, limitándose a decir que eran buenos compañeros de trabajo y que se llevaban muy bien. Algunos evitaban hablar directamente del tema, mientras que otros daban respuestas ambiguas, que alimentaban aún más los rumores. Analicemos ahora las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, ambos comparten fotos y vídeos juntos, pero la mayoría son relacionados con la serie, o con eventos promocionales. Podemos ver fotos de ellos en el set, promocionando la serie, o asistiendo a eventos públicos. Sin embargo, a veces aparecen fotos que sugieren una mayor intimidad, como fotos de ellos dos compartiendo comidas o paseos, pero sin demostrar pruebas concluyentes de una relación amorosa. Sus fotos juntos parecían cuidadas, con poses sugerentes y miradas cómplices. Después del final de Amor Real, los rumores sobre su relación disminuyeron un poco. Aunque continuaron interactuando en redes sociales, las muestras de afecto se volvieron más discretas. Cada uno siguió con sus proyectos profesionales y, hasta donde sabemos, ninguno ha confirmado públicamente una relación sentimental. Sus interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas, y sus publicaciones eran menos frecuentes. Ahora hablemos de las posibles consecuencias. Si hubieran confirmado su relación, ¿qué habría pasado? Por un lado, habrían generado una gran expectación y alegría entre sus fans. Los seguidores de la serie estarían felices de saber que su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. Por otro lado, habrían tenido que lidiar con una mayor presión mediática y una mayor exposición de su vida privada. Los paparazzi estarían al acecho y cualquier movimiento sería analizado y criticado. Tal vez decidieron que era mejor mantener su relación en privado, para protegerla de la curiosidad pública. Es importante también considerar que a veces, la química en pantalla no se traduce en amor real. Es posible que Halil y Esra tuvieran una gran conexión profesional, pero que sus caminos no hayan convergido en una relación sentimental. O tal vez sí tuvieron un romance pero decidieron ponerle fin, por el motivo que fuera. La vida de los actores es complicada, y las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser efímeras. En resumen, la verdad sobre la relación entre Halil y Esra sigue siendo un misterio. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan un romance. Todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y, por supuesto, la magia que vimos en la pantalla. La ambigüedad, el secretismo y las declaraciones contradictorias han alimentado la curiosidad y la especulación de los fans. Así que, ¿cuál es la conclusión? Personalmente creo que es posible que haya habido algo más que amistad entre ellos. La química que tenían, la complicidad que se veía, y los momentos de intimidad que compartieron, sugieren que podría haber existido un romance.
La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, y la forma en que se reían juntos, transmitían una conexión especial. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Solo ellos saben lo que sucedió detrás de las cámaras, y lo que sintieron el uno por el otro. Lo importante es que nos regalaron una historia de amor inolvidable en amor real. Y aunque no sepamos si su amor fue real fuera de la pantalla, siempre podremos recordar la emoción que nos provocaron sus personajes y la magia que compartieron. Su trabajo en la serie fue impecable y nos regalaron momentos inolvidables. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Alil y Esla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que su amor fue real o ficción? ¿Creen que tuvieron una relación, o solo fue una estrategia de marketing? ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Qué les dice su intuición? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho saber sus teorías y sus perspectivas. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada semana tenemos nuevo contenido sobre series turcas, actores, curiosidades y mucho más. Así que estén atentos. Tenemos muchos temas interesantes que abordar, y siempre es un placer compartirlos con ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y no se olviden de activar la campanita.